Llevo años cargando con esto. Años en los que no he podido dormir más de 2 horas seguidas. Años en los que cada sombra me parece una amenaza. Cada susurro del viento me recuerda aquella voz. Me llamo Julieta, y lo que voy a contar es algo que me ha destruido por dentro. Algo que no he podido compartir con nadie porque sé que no me creerían. Pero necesito sacarlo. Necesito que alguien sepa la verdad de lo que pasó en aquella casa junto a los sembradíos. Todo comenzó hace tanto tiempo que a veces me pregunto si realmente sucedió, o si mi mente se quebró de alguna forma que no puedo explicar. Vivíamos en una casa sencilla, de esas que se construyen con lo poco que se tiene, rodeada de tierra cultivada y árboles viejos que nadie se atrevía a cortar porque decían que traía mala suerte. Mi esposo Julián trabajaba de sol a sol en el campo, y yo me dedicaba a cuidar de nuestros 2 hijos. Tomás, el mayor, tenía 7 años y era un niño callado pero curioso, siempre preguntando cosas, siempre observando todo con esos ojos grandes y oscuros que había heredado de su padre. Emiliano, el pequeño, apenas había cumplido 4 años y era todo lo contrario, risueño, inquieto, siempre pegado a mis faldas. Éramos una familia normal, con nuestras dificultades pero también con momentos felices, hasta que empezaron las pesadillas. Al principio pensé que era algo pasajero, cosas de niños. Tomás comenzó a despertarse en medio de la noche, gritando, sudando, con los ojos muy abiertos mirando hacia la ventana que daba al patio trasero. Me decía entre sollozos que había visto a una mujer muy pequeña, del tamaño de una niña pero con cara de anciana, observándolo desde el mezquite grande que crecía detrás de la casa. Yo lo abrazaba, le acariciaba el cabello, le decía que solo eran sueños, que no había nadie afuera. Pero las noches siguientes fueron peores. Emiliano también empezó a despertar llorando, señalando la misma ventana, diciendo las mismas cosas que su hermano, una mujer chiquita, con ojos negros, que los miraba y sonreía. Julián y yo revisamos el patio varias veces, pensando que tal vez algún animal o alguna persona andaba merodeando por las noches, pero nunca encontramos nada. Solo el viento moviendo las ramas del mezquite y las sombras que proyectaba la luna. Las semanas pasaron y la situación empeoró. Los niños dejaron de querer dormir en su cuarto. Pedían quedarse con nosotros. Se aferraban a mí con una desesperación que me partía el corazón. Dejaron de jugar como antes. Dejaron de sonreír. Tomás comenzó a dibujar en sus cuadernos una figura extraña. Una mujer pequeña con un vestido largo y un rostro arrugado. Cuando le pregunté por qué dibujaba eso, me miró con unos ojos llenos de miedo y me dijo que ella le había pedido que la dibujara, que así sabría que él no la había olvidado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Julián intentaba mantener la calma. Decía que eran imaginaciones, que los niños se habían contagiado el miedo entre ellos. Pero yo veía la preocupación en sus ojos. Escuchaba cómo se levantaba en las madrugadas para asomarse por la ventana, vigilando. Una noche, después de que los niños finalmente se durmieran agotados de tanto llorar, Julián me tomó de las manos y me dijo que iba a quedarse despierto para vigilar, que necesitaba saber qué estaba pasando, que no podía seguir viendo a nuestros hijos sufrir así. Le supliqué que no lo hiciera, que mejor nos fuéramos de esa casa, que buscáramos otro lugar donde vivir, pero él negó con la cabeza. No teníamos dinero para mudarnos, no teníamos a dónde ir. Esta era nuestra casa, nuestra tierra, y no íbamos a dejar que nada ni nadie nos sacara de aquí. Esa noche me quedé acostada en la cama, abrazando a mis 2 hijos que dormían inquietos entre Julián y yo. Escuché cuando él se levantó con cuidado para no despertarnos. Escuché sus pasos descalzos sobre el piso de cemento frío. Escuché cómo abría despacio la puerta trasera. Me quedé ahí, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a despertar a los niños. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez más. De repente escuché la voz de Julián, pero no estaba hablando conmigo. Estaba hablando con alguien afuera. Su voz sonaba temblorosa, asustada. Me levanté con cuidado, dejé a los niños dormidos y me acerqué a la ventana. Lo que vi esa noche cambió todo. Bajo la luz pálida de la luna vi a mi esposo de pie frente al mezquite, y frente a él, emergiendo de entre las raíces retorcidas del árbol, había algo que no puedo explicar con palabras que le hagan justicia. Era una mujer, pero no una mujer normal. Era pequeña, muy pequeña, como del tamaño de una niña de 6 años.
pero su rostro era el de alguien que había vivido cientos de años. Su piel era del color de la tierra seca, llena de arrugas profundas que parecían grietas. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, como dos pozos sin fondo. Llevaba un vestido largo y sucio, hecho de tela burda que parecía parte de la misma tierra, y sonreía, una sonrisa torcida que mostraba dientes pequeños y amarillentos. Me quedé paralizada detrás de la ventana sin poder moverme, sin poder gritar. Escuché su voz, aguda y chillona como el chirrido de una puerta oxidada, pero clara como si estuviera hablando junto a mi oído. Le decía a Julián que mis hijos le pertenecían, que habían nacido en tierra antigua, tierra que era suya desde antes de que existieran las casas y los sembradíos, que ella había puesto sus ojos en ellos desde el día que nacieron, esperando el momento adecuado para reclamarlos. Julián negaba con la cabeza, sus manos temblaban, su voz se quebraba al suplicarle que dejara en paz a nuestros hijos. La criatura se rió, una risa que hizo que se me erizara cada pelo del cuerpo. Luego le dijo algo que me heló la sangre. Le dijo que podían hacer un trato, que si él le entregaba algo que amara más que su propia vida, ella no tocaría a los niños, que dejaría a nuestra familia en paz. Vi cómo Julián se arrodillaba en la tierra, cómo lloraba, cómo aceptaba sin siquiera preguntar qué era lo que ella quería. La criatura se acercó a él, pasó su mano pequeña y arrugada por su cabeza como si lo estuviera bendiciendo o maldiciendo, no sé cuál de las dos. Luego habló de nuevo. Le dijo que cada luna nueva debía enterrar algo vivo bajo el mezquite, que eso alimentaría la tierra, que eso mantendría el pacto, y luego desapareció, como si la tierra misma se la hubiera tragado. Julián se quedó ahí arrodillado llorando en silencio. Cuando finalmente entró a la casa, yo ya estaba de vuelta en la cama fingiendo dormir. No podía enfrentarlo, no sabía qué decir. No sabía si lo que había visto era real o si me estaba volviendo tan loca como parecían estarlo mis hijos. Los días siguientes fueron extraños. Los niños dejaron de tener pesadillas. De la noche a la mañana, volvieron a ser como antes, riendo, jugando, durmiendo tranquilos. Debí sentirme aliviada, pero en cambio sentía un peso terrible en el pecho, porque sabía que algo había cambiado. Observaba a Julián y lo veía distinto. Más callado, más ausente, con una mirada perdida que me asustaba. Una noche, casi 2 semanas después de aquella conversación junto al mezquite, escuché ruidos en el patio. Me levanté y vi a Julián cavando un hoyo al pie del árbol. Llevaba algo en las manos, algo que se movía. Era uno de los pollos del corral. Lo enterró vivo, tapó el hoyo rápidamente y se quedó ahí parado, mirando la tierra removida, con las manos sucias y temblando. Cuando volvió a la cama, olía a tierra húmeda y a algo más, algo podrido que no pude identificar. No le dije nada. Me quedé despierta el resto de la noche, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de cada parte de mi cuerpo. La siguiente luna nueva volvió a hacerlo. Esta vez fueron 2 conejos que había atrapado en el campo. Yo lo observaba desde la ventana sin poder intervenir, sin saber qué hacer. Los niños seguían felices, ajenos a todo, pero yo veía cómo Julián se consumía poco a poco. Dejó de comer bien, dejó de dormir. Se la pasaba mirando hacia el mezquite como esperando algo. Una madrugada lo encontré sentado en el patio hablando solo. Me acerqué y escuché que le hablaba a ella. Le decía que ya no podía más, que por favor lo dejara en paz, que ya había cumplido su parte del trato, pero no hubo respuesta. Solo el viento moviendo las ramas y ese olor a tierra removida, que ahora parecía impregnar toda la casa. La tercera luna nueva llegó más rápido de lo que esperaba. Esa noche Julián no durmió nada. Se la pasó dando vueltas por la casa, nervioso, sudando aunque hacía frío. Cuando llegó la medianoche, salió al patio. Esta vez yo lo seguí. No podía quedarme adentro una vez más. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Lo vi cavar de nuevo, más profundo esta vez, y luego la vi a ella. Salió del tronco del mezquite como si el árbol fuera una puerta. Se paró frente a Julián y extendió sus manos. Su voz sonó diferente, más exigente, más hambrienta. Le dijo que los animales ya no eran suficientes, que la tierra pedía más, que el trato había sido algo que él amara más que su propia vida, y que los animales no cumplían esa condición. Vi cómo Julián caía de rodillas, cómo suplicaba, cómo lloraba. Le preguntaba qué más podía darle, qué más quería de él. La criatura sonrió con esa boca torcida y horrible, y entonces giró su cabeza hacia donde yo estaba escondida. Me miró directamente a los ojos.
y supe que ella siempre había sabido que yo estaba ahí. Sentí que mi cuerpo se congelaba por completo. Sus ojos negros me atravesaban, como si pudiera ver cada pensamiento, cada miedo, cada secreto que guardaba en mi alma. Luego volvió a mirar a Julián y le dijo algo que no pude escuchar bien desde donde estaba. Pero vi la reacción de mi esposo. Vi cómo su rostro se transformaba en pura desesperación, cómo negaba con la cabeza una y otra vez, cómo se aferraba a la tierra con las manos. La criatura desapareció de nuevo entre las raíces del mezquite. Julián se quedó ahí temblando, llorando en silencio. Cuando finalmente se levantó y caminó hacia la casa, yo ya había vuelto corriendo a la cama. Me hice la dormida mientras lo escuchaba entrar, mientras sentía cómo se acostaba a mi lado sin decir nada. Esa noche no pude cerrar los ojos. Los días siguientes fueron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Julián apenas me hablaba, apenas miraba a los niños. Se la pasaba sentado afuera, observando el mezquite durante horas. Yo intentaba mantener todo normal para Tomás y Emiliano. Les preparaba sus comidas, jugaba con ellos, les leía cuentos antes de dormir, pero por dentro sentía que algo terrible se acercaba, como una tormenta que podía ver en el horizonte pero que no podía detener. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio delantero lejos del mezquite, Julián me llamó a la cocina. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso de agua que intentaba beber. Me dijo que lo perdonara, que había cometido el peor error de su vida, que no sabía que el precio sería tan alto. Le pregunté de qué estaba hablando, aunque en el fondo ya lo sabía. Me contó todo, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por su rostro. Me dijo que la criatura le había explicado que el trato requería un sacrificio verdadero, algo que doliera en lo más profundo, que los animales solo habían sido una prueba, una forma de prepararlo para lo que realmente pedía. Me dijo que ella quería a uno de nuestros hijos, que tenía que elegir cuál de los dos entregaría bajo el mezquite antes de la siguiente luna nueva, que si no lo hacía, ella se llevaría a los dos y a nosotros también. Sentí que el mundo se detenía, que el aire desaparecía de mis pulmones, que mi corazón dejaba de latir. Le grité, lo golpeé, le dije que estaba loco, que jamás permitiría algo así, pero él solo lloraba. Repetía una y otra vez que no había otra salida, que el pacto estaba hecho, que si no cumplía todos moriríamos de formas peores. Esa noche tomé a mis hijos y traté de huir. Empaqué lo poco que teníamos. Desperté a Tomás y a Emiliano, les dije que íbamos a visitar a su tía en el pueblo, pero cuando abrí la puerta principal, ella estaba ahí. La criatura nos bloqueaba el paso. No dijo nada. Solo nos miraba con esos ojos horribles, con esa sonrisa torcida. Los niños comenzaron a gritar. Yo los abracé. Intenté protegerlos con mi cuerpo. Julián apareció detrás de nosotros, nos jaló hacia adentro y cerró la puerta de golpe. Desde esa noche ninguno de nosotros pudo salir de la casa. Cada vez que intentábamos abrir una puerta o una ventana, ella aparecía esperando. Estábamos atrapados. Los días pasaron como si fueran años. Julián se hundió en un silencio terrible. Dejó de comer, dejó de dormir. Yo tampoco dormía. Me la pasaba vigilando a mis hijos, abrazándolos, prometiéndoles que todo estaría bien, aunque sabía que era mentira. La luna menguaba cada noche, acercándose a la oscuridad total. La noche de luna nueva llegó demasiado pronto. Recuerdo cada detalle de esa madrugada como si hubiera sido ayer. Desperté y Julián no estaba en la cama. Corrí al cuarto de los niños y la cama estaba vacía. Sentí que mi alma se desgarraba. Salí corriendo al patio trasero y los vi. Julián estaba frente al mezquite, con Tomás y Emiliano tomados de las manos. Los tres miraban el árbol en silencio. Grité sus nombres. Corrí hacia ellos, pero era como si no pudieran escucharme. Estaban como en trance, con los ojos abiertos pero sin verme. Entonces ella salió del árbol, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella venían más. Docenas de figuras pequeñas y retorcidas, todas con ojos negros y sonrisas horribles. Rodearon a mi familia. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me detuvo, como si una pared de aire me impidiera dar un paso más. Julián finalmente volteó a verme. Tenía lágrimas en los ojos, pero su rostro estaba extrañamente tranquilo. Movió los labios sin emitir sonido, y aunque no pude escucharlo, supe lo que decía. Perdóname. Las criaturas tomaron a mis hijos de las manos y comenzaron a caminar hacia el mezquite. Tomás y Emiliano iban dóciles, sin resistirse, como si estuvieran dormidos. Grité hasta quedarme sin voz.
Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, pero no pude hacer nada. Los vi desaparecer dentro del tronco del árbol, como si la madera los absorbiera. Julián cayó de rodillas y luego se desvaneció. Simplemente desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Y yo me quedé sola en ese patio, frente al mezquite. Cuando salió el sol, los vecinos vinieron porque habían escuchado mis gritos durante la noche. Encontraron la casa vacía. Solo yo estaba ahí, arrodillada junto al árbol, con las manos llenas de tierra. Dijeron que había cavado toda la noche, que la tierra bajo el mezquite estaba removida como si alguien hubiera estado enterrando algo. Pero no encontraron nada, ni a Julián, ni a mis hijos, ni rastro de ellos. Me llevaron al pueblo. La gente decía que me había vuelto loca de tristeza, que mi familia había huido en medio de la noche por deudas o problemas. Pero yo sé la verdad. Sé que están ahí bajo ese árbol maldito. A veces, en las noches de luna nueva, todavía puedo escuchar sus voces llamándome, y la tierra bajo el mezquite sigue fresca, como si algo respirara debajo, como si estuviera esperando. Yo llevo trabajando en el rancho de Don Severo desde hace más de 15 años. Empecé cuando era apenas un muchacho, y ahora ya tengo canas en las sienes. He visto de todo en estos campos. Sequías, buenas cosechas, tormentas que arrasan con todo. Pero nunca había visto algo como lo que pasó hace unos meses. Don Severo era un hombre de tierra. Había heredado esa parcela de maíz de su padre y su padre del abuelo. Más de 30 años llevaba él trabajando esos surcos. Conocía cada rincón, cada piedra, cada desnivel del terreno. Por eso me extrañó tanto cuando una mañana llegó pálido a la casa, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Era temporada de riego, y don Severo tenía la costumbre de madrugar. Salía con su lámpara de petróleo antes de que el sol asomara, cuando todavía el aire estaba frío y la neblina cubría los campos como una sábana gris. Esa madrugada en particular, me dijo que había escuchado algo raro mientras caminaba entre los surcos. Un silbido. No era el viento, me aclaró. Él conocía perfectamente el sonido del aire pasando entre las plantas de maíz. Esto era diferente. Era un silbido largo, hueco, como cuando alguien sopla con fuerza entre los dientes, como si una persona lo estuviera haciendo a propósito. Al principio pensó que era algún animal, un coyote quizás, o algún pájaro nocturno que no conocía, pero el silbido se repetía con un ritmo extraño, constante, sin prisa, y parecía venir de distintos lugares. Primero lo escuchó cerca del Pozo Viejo, luego más hacia el norte donde terminaba la parcela. Le dije que no se preocupara, que seguro era algo normal, pero yo mismo sentí un escalofrío cuando me lo contaba. Había algo en su voz, en la forma en que miraba hacia los campos, que me puso nervioso. Esa noche yo también me quedé despierto. Mi cuarto está en la parte de atrás de la casa principal, y desde la ventana se ven las primeras hileras de maíz. Me asomé varias veces, pero no vi nada. Todo estaba quieto, en silencio. Demasiado silencio, ahora que lo pienso. La segunda madrugada que don Severo salió a regar, volvió aún más alterado. El silbido había regresado. Esta vez lo escuchó más cerca, casi a unos 20 metros de donde él estaba parado. Y según me contó, el sonido se movía. No como si alguien caminara y silbara al mismo tiempo, sino como si flotara entre las plantas, deslizándose sin hacer ruido con los pasos. Don Severo levantó su lámpara y alumbró hacia donde venía el sonido. Las hojas del maíz se movieron un poco, pero no vio a nadie. El silbido se detuvo por un momento, como si supiera que lo estaban buscando, y luego volvió a empezar, pero ahora desde otro lado, detrás de él. Me confesó que sintió miedo, un miedo que no había sentido en años, el tipo de miedo que te paraliza las piernas y te hace querer correr sin saber hacia dónde. Pero se controló, apagó la lámpara y regresó a la casa caminando rápido, sin voltear atrás. Al día siguiente fuimos juntos al pueblo. Don Severo quería preguntarle a la gente mayor si alguien había escuchado algo parecido antes. Yo lo acompañé porque, siendo sincero, tampoco quería quedarme solo en el rancho. En la tienda, mientras comprábamos algunas cosas, don Severo le preguntó a don Jacinto
Un señor que debe tener como 80 años y que conoce todas las historias del lugar. Cuando escuchó lo del silbido, don Jacinto dejó de sonreír. Se puso serio, muy serio, y nos pidió que nos acercáramos. Nos dijo en voz baja que ese silbido era conocido, que otros lo habían escuchado antes, hace muchos años, que no debíamos contestarlo, que no debíamos seguirlo y, sobre todo, que no miráramos directamente hacia donde venía. Don Jacinto nos contó que ese silbido no era de este mundo, que venía por las personas que estaban cansadas, las que ya no tenían fuerzas para seguir. Nos dijo que había escuchado historias de gente que desapareció después de seguir ese sonido, que una vez, hace como 40 años, un hombre del pueblo lo escuchó durante varias noches seguidas. Una madrugada salió de su casa y nunca volvió. Lo encontraron días después en medio del campo, sentado entre los surcos, con los ojos abiertos pero sin vida en ellos, como si se hubiera quedado dormido para siempre. Le pregunté si había alguna forma de detenerlo, de hacer que se fuera. Don Jacinto negó con la cabeza. Dijo que el silbido venía cuando quería y se iba cuando terminaba lo que había venido a buscar. Lo único que podíamos hacer era ignorarlo, no hacerle caso, rezar si éramos creyentes. Don Severo se quedó callado todo el camino de regreso. Yo tampoco hablé mucho. El miedo se había instalado entre nosotros como un tercer pasajero invisible en la camioneta. Esa noche, don Severo decidió no salir a regar. Se quedó en la casa bebiendo café en la cocina, mirando por la ventana hacia los campos oscuros. Yo me senté con él un rato. Ninguno de los dos podía dormir. Fue entonces cuando lo escuchamos. El silbido entró por la ventana abierta como una corriente de aire frío. Largo, continuo, penetrante. Los dos nos quedamos congelados, sin atrevernos a movernos. El sonido venía desde los surcos más alejados, donde la luz de la casa ya no alcanzaba a llegar. Don Severo apretó su taza de café con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. Yo sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. El silbido duró tal vez un minuto completo, aunque a mí me pareció una eternidad. Luego se detuvo de golpe, dejando un silencio que dolía en los oídos. Pasaron 3 noches más. El silbido regresaba cada madrugada, siempre a la misma hora, siempre acercándose un poco más a la casa. Don Severo casi no comía ya. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban cuando agarraba las cosas. Yo traté de convencerlo de que nos fuéramos unos días al pueblo, que dejáramos el rancho un tiempo, pero él se negó. Decía que esta era su tierra, que aquí había nacido y aquí iba a quedarse. La 5ª noche todo cambió. Yo me había dormido en el sillón de la sala cuando un grito me despertó. Era don Severo. Corrí a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, sudando, con los ojos muy abiertos. Me dijo que había escuchado el silbido otra vez, pero esta vez era diferente. Esta vez el silbido había pronunciado su nombre. No me lo quería creer. Le dije que seguro había sido un sueño, una pesadilla por todo el estrés. Pero él juraba que estaba despierto, que lo había escuchado claramente. El silbido había dicho Severo con una voz que él conocía, una voz de mujer, la voz de su esposa que había fallecido hacía 5 años. Me quedé con él esa noche. Nos sentamos en la sala con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. El silbido no regresó, pero el silencio era aún peor. Era como si algo estuviera esperando afuera, paciente, sin prisa. Al día siguiente don Severo parecía otra persona. Estaba más tranquilo, pero de una forma que me asustó. Tenía una expresión ausente, como si ya hubiera tomado una decisión que yo no conocía. Me pidió que fuera al pueblo a comprar unas cosas. Yo no quería dejarlo solo, pero él insistió. Dijo que estaría bien, que solo iba a descansar un rato. Cuando regresé del pueblo, unas 3 horas después, la camioneta de don Severo seguía estacionada. La casa estaba en silencio. Entré llamándolo, pero no respondió. Busqué en su cuarto, en la cocina, en el baño. No estaba. Entonces vi que la puerta trasera estaba abierta. Salí corriendo hacia los campos. El sol ya estaba bajando y la luz se ponía anaranjada entre las plantas de maíz. Empecé a caminar entre los surcos,
gritando su nombre. No había señal de él por ningún lado. Seguí caminando entre las plantas, cada vez más adentro del sembradío. El maíz estaba alto esa temporada, más alto de lo normal, y las hojas me rozaban los hombros mientras avanzaba. Empezaba a oscurecer, y yo no había traído ninguna lámpara conmigo. Fue entonces cuando vi algo brillando en el suelo. Me acerqué y sentí que el corazón se me detenía. Era la lámpara de petróleo de don Severo. Estaba apagada, tirada entre dos surcos, con el vidrio intacto pero fría, como si llevara horas ahí. Unos metros más adelante encontré sus botas. Las dos. Hundidas en el lodo como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito. Pero lo extraño era que el lodo alrededor estaba seco, completamente seco, como si toda el agua se hubiera evaporado de golpe. Grité su nombre hasta quedarme ronco. Recorrí cada surco que pude antes de que la noche cayera por completo. Nada. Don Severo había desaparecido. Regresé a la casa y llamé al pueblo. Vinieron a ayudarme a buscarlo. Trajeron lámparas, perros, gente que conocía bien el terreno. Peinamos toda la parcela durante 2 días completos. Revisamos el pozo viejo, el arroyo seco que pasa por el límite de la propiedad, los caminos de terracería. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. La policía vino a hacer preguntas. Les conté todo lo que había pasado, lo del silbido, lo que nos dijo don Jacinto. Algunos me miraron como si estuviera loco. Otros, los que eran del pueblo y conocían las historias, solo asintieron en silencio con expresiones serias. Nunca encontraron a don Severo. Después de 2 semanas dejaron de buscar oficialmente. La familia lejana que tenía en otro estado vino a hacerse cargo del rancho. Me ofrecieron quedarme a trabajar ahí, pero no pude. No podía dormir en esa casa sabiendo lo que había pasado. Me mudé al pueblo y conseguí trabajo en otro rancho. Traté de olvidar, de seguir adelante con mi vida. Pero hay cosas que no se olvidan fácilmente. Pasaron los meses y llegó de nuevo la temporada de cosecha. Una noche, incapaz de dormir, decidí regresar al rancho de don Severo. No sé por qué lo hice. Tal vez buscaba respuestas. Tal vez solo quería despedirme de ese lugar. Llegué como a las 3 de la mañana. La casa estaba vacía, abandonada. La familia había decidido no hacer nada con la propiedad por el momento. Caminé hasta donde empezaban los surcos. El maíz ya estaba seco, listo para ser cosechado, pero nadie había venido a hacerlo. Me quedé ahí parado, mirando hacia la oscuridad del sembradío. El viento soplaba suave entre las plantas muertas, haciendo ese sonido seco que hace el maíz cuando ya no tiene vida. Y entonces lo escuché. El silbido venía desde muy lejos, desde el fondo de la parcela, donde habíamos encontrado las botas de don Severo. Era exactamente como él me lo había descrito. Largo, hueco, constante. No era el viento. No era un animal. Era ese sonido que no debería existir, pero que existe. Me di la vuelta y caminé rápido hacia mi camioneta. No corrí porque algo me decía que no debía correr, que eso era lo que el silbido quería. Subí al vehículo, arranqué y me fui sin mirar atrás. Mientras me alejaba por el camino de terracería, vi por el espejo retrovisor algo que me heló la sangre. Entre las plantas de maíz, justo donde terminaba el alcance de mis luces traseras, había una figura parada. No pude distinguir bien qué era o quién era, pero estaba ahí inmóvil viéndome partir. Nunca he vuelto a ese rancho. La gente del pueblo dice que la propiedad sigue abandonada, que nadie quiere comprarla ni trabajarla. Dicen también que en época de cosecha, cuando la madrugada está por llegar, todavía se escucha ese silbido entre los surcos. Yo trato de no pensar en ello. Trato de convencerme de que don Severo simplemente se fue, que tal vez perdió la razón y caminó hacia algún lugar donde no lo pudimos encontrar. Pero en el fondo, sé la verdad. Sé que ese silbido vino por él porque estaba cansado, porque después de tantos años trabajando esa tierra, de perder a su esposa, de estar solo, algo en él ya no quería seguir. Y el silbido lo supo. Lo llamó con la voz que él más extrañaba, y don Severo, finalmente, decidió contestar. A veces, en las madrugadas cuando no puedo dormir, me pregunto si algún día ese silbido vendrá por mí.
si escucharé mi nombre pronunciado por alguien que ya no está, y me pregunto si tendré la fuerza para no contestar, para no seguirlo, para no mirar hacia dónde viene, porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que existen en los lugares donde la tierra es vieja y guarda secretos, cosas que esperan en la oscuridad, silbando, llamando, buscando a las almas que ya no tienen fuerzas para resistir. Y lo peor de todo es saber que el silbido nunca se detiene, que siempre está ahí, en algún lugar, esperando el momento adecuado para volver a sonar.